todo parece indicar que el Salmo 4 fue escrito en las mismas circunstancias que el número 3. Hay otros casos parecidos donde un salmo está relacionado con el anterior. Cuando David pecó, escribió muchos salmos después de eso. Se les llama los salmos penitenciales. En total fueron 7 salmos que están relacionados con su pecado. Y el salmo número 3 fue escrito cuando huía de Absalón, que lo quería matar. Incluso lo dice en el título. Vean cómo tienen cierta relación el 3 y el 4. Por ejemplo, en el 3 dice en el 5, 3:5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Vean, él estaba dormido, pero no en su cama, no en su casa, él andaba huyendo. Pero dice, aunque ande huyendo y aunque me quieran matar, dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Muchos seguían a Absalón, soldados de élite, y pudieron haber matado a David, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dice, yo me acosté y dormí y desperté. Y vean cómo dice en el 4, en el Salmo 4, lo que dice el 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo se parece a este otro. Y hay ciertas cosas que pueden estar relacionadas. Qué terrible fue aquella situación para el rey David. Nosotros nos sentimos mal cuando vemos nuestro pecado reflejado en nuestros hijos, o ver el pecado de nuestros hijos reflejarse en el nuestro. A nosotros nos duele mucho ver que a nuestros hijos les va mal. Es una de las cosas que más nos duele a los que somos padres. Y si les va mal a ellos, como consecuencias de nuestro pecado, olvídense, ¿cómo se sentiría David? David era un hombre de Dios, pero pues él cometió muchos errores y uno de ellos ahí lo estamos viendo. Su hijo, su mismo hijo, quería matarlo. Ha de haber sido terrible eso para David. En esos días David estaba siendo muy, muy afligido. Y cuando somos afligidos, nuestra mente se llena de ideas. Cuando somos afligidos podemos cometer tonterías, precipitarnos. Pero aunque él estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, de todos modos él sabía que Dios lo había perdonado. Vean, ese es un consuelo para todo creyente. Aunque pensemos que nuestra aflicción es como consecuencia de nuestro pecado, de todos modos sabemos que Dios nos ha perdonado. Entonces, sabiéndolo, creyéndolo, tenemos cara para ponernos a orar. Una persona que tiene una conciencia culpable no puede orar verdaderamente. Una persona que tiene una conciencia culpable, o sea, no estoy hablando de un creyente, estoy hablando de un inconverso, tratan de orar tal vez estas personas, pero se desaniman pronto. Sienten que Dios no los escucha, entonces dejan de orar, se desaniman. Pero los creyentes, cuando llega la noche, nos ponemos a orar, y aunque durante el día hayamos cometido muchos errores, de todas maneras nos atrevemos a orar. Sabemos que si no oramos, pues empeoramos el asunto. Vamos a decir, ofendí a Dios, no soy digno de que me escuche. Pues con más razón debemos orar. Entendemos que Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado, pero pues apelamos a su misericordia, Él nos escuchará.
Cuando nos ponemos a orar por las noches, no lo hacemos confiando en nosotros mismos. Nos atrevemos a orar confiando en Dios mismo. Vean cómo dice el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Vean cómo empieza su oración. Dice, respóndeme, dice, oh Dios de mi justicia. O sea, él no dice, respóndeme porque yo soy justo. No, respóndeme, oh Dios, tú eres mi justicia. Apelo a ti, a tu justicia, a tu misericordia. Él no está diciendo, respóndeme porque yo soy bueno. ¿Qué creyente podría decir eso? ¿Cómo se sentirá una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido perdonada de sus pecados, cuando le pide a Dios algo y pasan semanas y meses y Dios no le da lo que le pide? Puede pensar fácilmente, ¿qué es lo que está funcionando mal? Si yo no soy malo, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Se acuerdan de los amigos de Job? Ellos tenían la idea de que Job era un hipócrita, porque él estaba sufriendo. O sea, su lógica de ellos era, si Job fuera un cristiano verdadero, un creyente verdadero, no estuviera sufriendo tanto. Esa era su lógica. Pero Job no era un hipócrita. Estaba sufriendo David huyendo de Absalón, pero él no era un hipócrita. Había pecado, pero él no era un hipócrita. Un cristiano no es un hipócrita. Si nosotros vemos que a un cristiano le está yendo mal, por alguna causa, no debemos concluir que ese hermano es un hipócrita. David estaba en problemas muy serios, pero su pecado había sido perdonado. La aflicción que David tenía no era un castigo de Dios, era la secuela de su pecado, pero no era un castigo. Un cristiano puede morir de cáncer en los pulmones, porque fumó durante muchos años. Aunque deje de fumar, después al convertirse, después puede morir de cáncer en los pulmones. Yo he sabido de alcohólicos que dejaron de beber y 20 años después que dejaron de beber murieron de cirrosis, consecuencias de su alcoholismo. Entonces, ¿Dios los castigó con ese cáncer por su pecado? No era un castigo, son secuelas de su alcoholismo, pero ese no es un castigo. La aflicción que David tenía no era un castigo de Dios. Dios lo estaba disciplinando, pero aún la disciplina, en el caso de todos los creyentes, es una muestra del amor de Dios. Dios responde la oración de los creyentes no en base a su justicia, no porque su oración esté muy bien elaborada. Dios responde nuestra oración en base a la justicia de Dios o en base a la justicia de Cristo. Por eso dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Si oramos bien, no por eso Dios nos escucha. Si oramos mal, no por eso Dios deja de escucharnos. Dios nos escucha siempre en base a lo que Cristo hizo en la cruz. Hay ocasiones en que estamos en la noche bien cansados, a las 11:30, a las 12 de la noche o después de la medianoche. Y estamos tan cansados que no podemos concentrarnos, no podemos orar como se debe. Entonces, es mejor, si estamos bien cansados, hacer una oración corta que hacer una oración larga, porque si quieres hacer una oración larga te va a ganar el sueño. Ya no vas a poder orar. Entonces, es mejor que ores una oración bien hecha, cortita, y no una oración larga que vas a estar cabeceando ahí. ¿Acaso Dios te va a escuchar porque estás ahí cabeceando? Y si tú oraste muy bien, no por eso Dios te va a escuchar. Siempre nuestras oraciones son escuchadas, son aceptadas en base a lo que Cristo hizo en la cruz.
porque Él intercede por nosotros. David no dice, Señor, respóndeme, yo soy bueno, mi hijo Absalón es malo. No está orando de esa manera. Nosotros cuando oramos, concluimos nuestras oraciones diciendo, y esto te lo pido en el nombre de Cristo. ¿Por qué terminamos nuestra oración así? Esto te lo pido en base a lo que Él hizo, en base a lo que Él es, en base a su persona, en base a su obra. Te lo pido en su nombre. Confío en lo que Él hizo, no confío en mí mismo. No confío en mi oración. Vean cómo dice el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vean, David no confiaba en su oración. David está confiando en su Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender todos. No podemos confiar en que tenemos una buena conciencia. David no confiaba en Natán, en que Natán le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No, David confiaba en su Dios, ni tampoco confiaba en su aflicción. Pues estoy sufriendo, mi hijo me quiere matar, así como estoy sufriendo, Dios por eso me va a escuchar. No, Dios no nos escucha por el hecho de que estemos sufriendo. O sea, nuestro sufrimiento no merece la respuesta de Dios. El sufrimiento no es meritorio. Roma le hizo creer a sus fieles durante muchos años, y todavía, que los sufrimientos son meritorios. Entonces, los que son pobres, ¿se van a ir al cielo por ser pobres? Lázaro el mendigo, ¿fue al cielo por ser pobre? Una persona puede sufrir muchos años en este mundo, sufrir de muchas maneras y terminar en el infierno. Los sufrimientos no son meritorios delante de Dios. Los que confían en sus aflicciones, los que confían en sus obras, los que confían en sus méritos, en sus ayunos, en sus oraciones, qué chasco se llevarán. ¿Qué pensarán aquellos que le rezan a Dios, no que oran, sino que rezan y no reciben respuesta a sus oraciones? Pueden pensar, si ya recé un rosario y Dios no tiene misericordia de mí, voy a rezar 2. Pues aunque reces 3, Dios no te escuchará. Dios no escucha las oraciones de los que confían en sí mismos, en sus obras. Dios responde las oraciones en base a su fidelidad. Vean cómo dice el versículo 1, después del punto y seguido. Dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Vean cómo dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿De cuándo está hablando ahí David? Pues quién sabe. Pero da a entender que en el pasado ya Dios lo había escuchado. Entonces, si tú me escuchaste antes, si tuviste misericordia de antes, por eso vengo a ti. Podríamos pensar, por ejemplo, cuando dice cuando estaba en angustia, se refería a cuando había sido perseguido por Saúl. Saúl, igual que Absalón, trató de matarlo, pero Dios no lo entregó ni en las manos de Saúl ni en las manos de Absalón. Entonces dice, si cuando Saúl me perseguía y estaba yo angustiado, tú me hiciste ensanchar, hazlo otra vez. Y es exactamente basándose a su fidelidad pasada que hace esta oración. Por eso dice, oye mi oración. Dios responde la oración porque Él es fiel, no porque seamos fieles nosotros. David no lo había sido. Hay ocasiones que estamos orando y en ese momento vienen a nuestra mente los errores que hemos cometido en el pasado. ¿De qué sirve que estemos recordando nuestros errores pasados? De todas maneras estamos apelando a la misericordia de Dios, porque el diablo nos dice, ¿crees tú que Dios te va a dar lo que le estás pidiendo? Mira, has fallado en esto y en esto y en esto, ni creas que Dios te va a escuchar. Pero nosotros creemos que nos escuchará en base a su fidelidad, no en base a la nuestra. La gracia de Dios, el amor de Dios, que nos libró de la muerte cuando éramos inconversos, nos librará ahora si quiere. ¿Qué tenemos que estar preocupados o espantados?
Oramos a un Dios que ha prometido escucharnos. Oramos a un Dios que no puede mentir. La oración no es un juego psicológico. La oración no es un truco. Ay de nosotros si Dios no escuchara la oración. Dios responde en base a su misericordia. Así dice al final del versículo 1. Ten misericordia de mí. Esto lo entendía David. Él apelaba no solamente a la fidelidad, sino a la misericordia de Dios. Él se acuerda de que somos polvo. Él no lo hace por lo que somos en nosotros mismos, sino en base a lo que Él es. Vean, cuando estamos orando, si viene a nuestra mente el hecho de que Dios es justo y de que Dios es santo, eso nos pone a temblar. Dios es justo, Dios es santo. No merecemos ser escuchados, lo hemos ofendido. Pero si nos acordamos que es misericordioso, entonces podemos orar. Eso nos anima. Si ustedes desesperan debido a su pecado, pues qué bueno que desesperen. Pero acuérdense, en Dios hay misericordia y ahí la desesperación se acaba. Si tuvo misericordia del ladrón, si tuvo misericordia de la prostituta, ¿no tendrá misericordia de ti? Tuvo misericordia aún del asesino. ¿Se acuerdan cuando David era perseguido por Saúl? Era tan fuerte aquella persecución que por un momento le falló la fe. Él era un hombre de fe, pero le falló. Pero vean, no le falló definitivamente. A un creyente, aunque la fe le falle, su fe sea fluctuante o mengue en momentos, no es posible que le falle. Es decir, de manera definitiva. O sea, Cristo siempre intercede por los suyos para que nuestra fe no falte. Y a David no le faltó. Aunque estaba en un momento angustiado, de todas maneras no le faltó su fe. ¿Era posible que Dios lo entregara en manos de Absalón? Supongamos que un hombre malo nos persigue, nos odia, habla mal de nosotros, quiere hacernos daño. ¿Cómo oraremos? ¿Le pediremos a Dios que castigue a esa persona? Señor, yo soy bueno, ese hombre es malo, me quiere dañar, castígalo, no permitas que me haga daño, haz que a él le vaya mal. No podemos orar de esa manera. Nosotros necesitamos misericordia. Ese fulano que nos quiere hacer daño también necesita misericordia. Nosotros oramos porque estamos conscientes de que necesitamos misericordia. Es por eso que los inconversos no pueden orar, porque ellos no pueden ver su necesidad de misericordia. Los orgullosos exigen, ellos no pueden suplicar. Nosotros suplicamos. El Espíritu Santo nos enseña el arte de la súplica. Vean cómo dice el versículo 1. Dice, respóndeme cuando clamo. Vean, no solamente está orando, está clamando. Los que creen tener méritos nunca claman, solamente rezan, solamente repiten y repiten y repiten las mismas cosas. Pero el creyente llega al punto de clamar. Ahí se ve la urgencia de la oración, la urgencia de la súplica. Una persona que reza un rosario o dos, cree que está haciendo méritos. ¿Cuánto tiempo dura una persona rezando el rosario? Yo lo recé, pero ya no me acuerdo. Como 15 minutos, ¿no? ¿Media hora? Sí. Imagínense una persona que descuida sus quehaceres media hora. Es decir, pues en media hora puedes hacer muchas cosas. Puedes lavar muchos trastes. Pero pues si ya descuide mis quehaceres para estar rezando, no, pues Dios tiene que escucharme. No, nosotros siempre apelamos a la misericordia de Dios. David clamaba porque confiaba en su Dios. Vean, él entendía que Dios lo estaba perfeccionando. Es increíble cómo
Dios está perfeccionando a un creyente aunque tenga 80 años, aunque tenga 90 años. Siempre Dios nos está perfeccionando. Entonces, él veía todavía futuro. Su fe le estaba sosteniendo. David estaba siendo perfeccionado, Absalón no. O sea, de todo lo que ocurrió, Absalón no obtuvo ningún beneficio, pero salió perfeccionado David. Es la fe la que nos sostiene en la lucha de la oración. La oración es eso, es una lucha. Es una lucha contra el ego, es una lucha contra la carne. A la carne no le gusta la oración. Si el enemigo te dice que Dios no te escuchará, la fe te dice que sí. El diablo es bien astuto. Siempre trata de desanimarnos para que no oremos. Pero la fe nos dice que Dios siempre tiene la disposición de escucharnos. Él lo ha dicho. Confiamos en lo que Él ya dijo. Vean lo que dice el versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Aquí parece hacer alusión a Absalón. Hijos de los hombres. ¿Qué es lo que era Absalón? Pues eso. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Vean, David merecía honra de Absalón. ¿Por qué? Porque era su padre. Y no solamente merecía honra por ser su padre, merecía honra por ser rey. Merecía doble honra de parte de su hijo. Pero le dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Absalón le guardaba rencor a su papá. Él lo veía como un mal padre. Y de seguro que a todos los que le acompañaban en la persecución en contra de David, él les diría cosas falsas acerca de su padre. El pecado es lo que nos hace decir cosas falsas acerca de otras personas. Y por eso lo quería matar. O sea, él justificaba su actitud. Sí, los padres merecen honra, pero no el mío. El mío es un mal padre, él merece la muerte. Absalón estaba bien seguro de que David era un hipócrita. Él creía ser bueno y creía que David era un hipócrita. Es como si las palabras del versículo 2 fueran dirigidas a Absalón. Absalón pensaba que David era un mal rey. Y él pensaba, si lo mato, yo voy a ser un rey mejor que él. Muchos son los hijos que juzgan a sus padres y que creen ser mejor que ellos. Pero si tú crees ser mejor que tu padre, no lo digas, demuéstralo. ¿Tu padre cometió muchos errores? ¿Tú no los cometes? Absalón dejaría por los suelos la reputación de su papá. Pero ¿cómo terminó Absalón? Él quería matar a su papá y el que terminó muerto fue él. Dice al principio del versículo 2, hijos de los hombres. Crisóstomo traduce esta frase en su comentario sobre el Salmo 4 como mortales. ¿Y qué cosa es lo que era David? Pues sí, era un mortal. Absalón pensaría, él es el rey, pero yo lo mato. Pero David era mortal, pero Absalón también. Y el que murió, como les digo, pues fue Absalón. Es como si le dijera aquí, hijo, yo soy mortal, tú puedes matarme, pero tú también eres mortal, hijo. Tú también puedes morir. ¿Cuánto le dolió a David que muriera su hijo? Qué terrible fue aquello. Vean lo que dice el versículo 2, ahí donde está el signo de interrogación.
¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Esto lo dice David, pero lo puede decir también el hijo de David, o sea, Cristo, no Absalón. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? De aquí podemos sacar un sermón. Los hombres convierten la honra que Cristo merece en infamia. Cristo es digno de toda nuestra obediencia, de toda nuestra alabanza, de todo nuestro amor, pero los inconversos vuelven la honra de Cristo en infamia. Hablan mal de Él, se burlan de Él, se burlan del cristianismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será eso? Cristo merece honra y lo difaman. Él es el Señor, pero no le obedecen. Dicen que Él es amor, pero no lo aman. Así dice una canción cristiana. Dices que soy el camino, pero no me sigues. Dices que soy el amor, pero no me amas. Dices que soy rico, pero no me pides. Si te pierdes, no me culpes. Unos querían matar a David, estaban en su contra. Otros estaban a favor de David, buscaban su vida. Unos daban su vida por defender a David, otros daban su vida por matar a David. ¿Cuánta diferencia hay en la forma de ver a Cristo entre un cristiano y un inconverso? Cristo es todo codiciable. Cristo, Él es hermoso. Por donde quiera que lo veas, Él es hermoso, Él es precioso. Pero un inconverso no puede verlo. Cristo es la verdad, pero los hombres aman la mentira. Es lo que dice al final del 2. ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo las cosas serán así? Hasta que Cristo venga. Todos los que hablan mal de Cristo, los que no le aman, los que no le obedecen, creen tener la razón, creen estar bien, pero no saben. Aquí donde dice en el versículo 2, al final, amaréis la vanidad, se referirá tal vez a que Absalón tenía su mirada puesta en el trono, o sea, que veía como lo máximo ocupar el trono de Israel. ¿Qué es el trono? Bueno, para los inconversos, llegar al trono pues es lo máximo, llegar a ser presidentes, llegar a ser emperadores, llegar a ser reyes. Tal vez se refiere a eso. ¿Cuántas personas buscan el enseñorearse de otros, el dominio, el poder? Ya empezaron las declaraciones de muchos que quieren ser candidatos a presidentes ahora, para cuando salga este presidente que está ahora. ¿Cuántos hay que se apuntan ya que quieren ser presidentes? ¿Cuántos son capaces de cualquier cosa con tal de ganar las elecciones? Pero no entienden. A fin de cuentas eso es vanidad. ¿De qué sirve tener el dominio aquí en el mundo, llegar a la presidencia y no tener a Cristo? ¿De qué sirve ser alabado? ¿De qué sirve ser envidiado en este mundo y luego al fin terminar en el infierno? Vean lo que dice el versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Vean, la elección no es una doctrina nada más del Nuevo Testamento, aquí lo vemos también en el Antiguo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso. ¿Quién es el piadoso? David. ¿Quién es el que no es piadoso? Es Absalón. David sabía que él era escogido. Y con esas actitudes, David entendía que su hijo no era escogido. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que un padre que tiene un hijo sepa que ese hijo no es escogido! Dios escogió a David, ¿por qué? ¿Porque era piadoso? Dice, ¿sabes pues que Jehová ha escogido al piadoso? No, él no era piadoso.
y por eso lo escogió Dios, sino que lo escogió Dios para ser piadoso. ¿Sí? La elección es la causa y el hecho de que él fuera piadoso era el efecto. Dios escogió a David porque quiso escogerlo y no escogió a Absalón porque no quiso. ¿Se acuerdan cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David? Primero salió su hijo, su hermano el mayor de David, que era el más alto, y Samuel pensó que él era el escogido para ser el ungido de Israel. Dice, no, dice, este no. Y luego mandó a llamar al segundo, y luego al tercero, y hasta el último llegó David, que andaba por allá cuidando las ovejas. Porque escogió Dios a David. ¿Porque era pastor de ovejas? ¿Lo escogió porque era hermoso y rubio y de buen parecer? No. ¿Lo escogió porque era el menor de todos? Tampoco. Lo escogió porque quiso. David sabía que él era escogido por la misericordia de Dios y por eso dice al final del 3, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Jehová me escuchará. Y en esas circunstancias, cuando Absalón perseguía a David, no cabe duda que también Absalón oraría. Absalón, persiguiendo a David, también oraría. Pero Dios escuchaba a David y no a Absalón. Dios estaba de parte de David en aquella guerra, no estaba de parte de Absalón. Y estaba de parte de David porque él era uno de los escogidos y Absalón no. Qué terrible que un padre concluya lo mismo acerca de sus hijos. Cuando le llevaron la noticia a David de que su hijo había muerto, él sabía que su hijo había terminado en el infierno. Qué terrible que un padre pueda ver eso. Y es por eso que él hubiera preferido morir en lugar de su hijo. Si él hubiera muerto y no su hijo, tal vez hubiera habido misericordia para Absalón después de que muriera David. Pero muriendo primero David, ¿cuál esperanza había? A David le dolió en su alma que Absalón acabara mal. ¿Y por qué le dolió? Porque David era un varón conforme al corazón de Dios. Si un inconverso ve que un enemigo muere, le da gusto que muera. Qué bueno que se murió ese que me quería hacer daño. Qué bueno que se murió. Pero a David le dolió. Él preferiría haber muerto él y no su hijo Absalón. David derramó lágrimas sinceras por la muerte de su hijo. Los hipercalvinistas no creen que Dios sea sincero al ofrecerle la salvación a los pecadores. Dicen ellos, los hipercalvinistas, Dios ya sabe quiénes son escogidos y quiénes no son escogidos. ¿Por qué no nos dice Dios quiénes son los escogidos para ir a hablarles a ellos del Evangelio? Dios sabe quiénes son los escogidos, pero nosotros no. La obligación nuestra es hablarles del Evangelio a todos. Y si hay personas que no nos escuchan, que se burlan de nosotros, a nosotros nos duele. A David le dolía que su hijo no fuera escogido, pero él hubiera querido dar la vida porque lo fuera. Pero las cosas no se pueden cambiar. David derramaba sus lágrimas por su hijo. ¿Sus lágrimas eran fingidas? ¿Eran hipócritas? Dicen los hipercalvinistas que cuando Cristo lloró sobre Jerusalén, que no quisieron ser salvos, dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus polluelos? ¿Se acuerdan? Dicen que esas lágrimas no podían ser sinceras, pero entonces eran fingidas. ¿Acaso a Cristo no le dolía
que sus paisanos fueran perdidos, que fueran condenados. Los hipercalvinistas no pueden conciliar el amor de Dios con la ira de Dios, pero es que en realidad no necesitan ser conciliadas. Un Dios de amor es congruente con un Dios de ira, pero los hipercalvinistas no lo creen. Pero el Dios en quien nosotros creemos es tanto un Dios de ira como un Dios de amor, las dos cosas, no hay contradicción. David sabía que él era uno de los escogidos, lo dice en el versículo 3. Dicen algunos que la salvación por gracia es una doctrina nueva. Pero vean, desde el Antiguo Testamento la salvación era por gracia, la elección es de gracia, la salvación siempre fue por gracia. Dios escogió a David por su gracia, Dios no escogió a Absalón porque no tuvo gracia para él. Pero Dios no fue injusto, de ninguna manera. Vean un texto en 2 de Samuel, en el capítulo 18. Segunda de Samuel 18:5. Y el rey David mandó a Joab, el general de su ejército, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Vean, su hijo lo quiere matar, dice: trátenlo bien, no lo vayan a matar. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues al pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. O sea, providencialmente, Dios mató a tantos ahí. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Acuérdense que Saúl tenía el cabello muy largo. Se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Vean, después de esto llegó un fulano ahí y lo remató. Ahí murió en el árbol Absalón. Dice: quedó colgado entre el cielo y la tierra. Quedó cerca del cielo. Bien, David oraba por él. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, los ponemos cerca del cielo. ¿Quieren que les diga algo? Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, hay muchas posibilidades de que sean salvos. No podemos tener la plena seguridad, pero si ustedes no dejan de orar por sus hijos, ¿qué trabajo le cuesta a Dios salvarlos, incluso después de que ustedes hayan muerto? No se desanimen, padres, no dejen de orar por sus hijos. Absalón estuvo cerca de la salvación. Si tenía un padre que era cristiano, estuvo cerca. Pero vean, él terminó mal. Que Dios no permita que alguno de nuestros hijos termine así como Absalón. Vean cómo dice, vuelvan a nuestro texto. Salmo 4. Vean el versículo 4. Imagínense que estas palabras se las dice David a Absalón. Dice: temblad y no pequéis. Hijo Absalón, ponte a temblar. Soy tu padre. ¿Me quieres matar? Dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama,
y callad. Me gusta más la versión antigua. ¿Saben cómo dice la versión antigua? Dice, y desistid. Desiste, hijo. ¿Cómo es que tú me quieres matar? En lugar de querer matarme, lo que deberías de hacer, hijo, es ponerte a temblar. Así dice al principio del versículo 4. Y luego dice, medita, reflexiona, hijo, lo que estás queriendo hacer conmigo. Así como dice David aquí, desistid, así debemos decirles a nuestros hijos, hijo, desiste. No sigas por esos caminos por los que vas. La idea que tenía Absalón de matar a su padre no era una buena idea, pero él creía que sí. Cuando los hijos se ponen en contra de los padres, esa no es una buena idea. Hijos que son rebeldes, que son desobedientes, hijos que no honran a sus padres, desistan. Dios les dio unos padres, Dios se los dio, y ustedes rendirán cuentas como hijos. Ellos rendirán cuentas como padres, sí, ustedes rendirán cuentas como hijos. David era rey por decreto divino, y los hijos de Dios somos hijos de Dios por decreto divino. Hay de aquellos que tratan de dañar a los creyentes. Mal les valdría que se colgaran al cuello una piedra de molino y los arrojaran al mar. ¿Cómo está ahora Absalón? Todos los que tocan a los cristianos tocan la niña de los ojos de Cristo. Absalón y sus seguidores no sabían lo que estaban haciendo. ¿Se acuerdan que cuando huía de Saúl, David tuvo cerca a Saúl y pudo haberlo matado, y nadie se lo hubiera recriminado, pues él era el rey. Pudo haberlo matado, pero no lo mató. Dice, ¿cómo lo voy a matar? Dice, es el ungido de Jehová. Pero aquí Absalón no tiene miedo de matar al ungido de Jehová. Absalón y sus seguidores no sabían lo que estaban haciendo. Vean cómo dice al final del 4, estando en vuestra cama y callad, y luego dice, Selah. ¿Se acuerdan lo que significa esta palabra? Medita un poco, reflexiona, detente, haz una pausa, reflexiona en lo que estás haciendo. Muchos pecan y en lugar de detenerse, en lugar de meditar en lo que están haciendo, se jactan de sus maldades. Hay personas que están tan acostumbradas a pecar que ya no pueden dejar de hacerlo y terminan enorgulleciéndose de lo que debieran avergonzarse. Absalón y sus seguidores creían que David estaba mal y creían que ellos estaban bien. Los que hablan mal de los cristianos creen que están bien y que los cristianos estamos mal. Pobres. ¿Qué será de todos aquellos, o qué es de aquellos que mataron a los cristianos en la Edad Media, que los perseguían y que los mataban? ¿En dónde están ahora? Vean cómo dice el 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón. ¿Cuánto bien podría encontrar una persona si simplemente meditara en su corazón acerca de sus malos caminos? Pero hay personas que viven una vida tan apresurada y tan acostumbrada al pecado que no pueden detenerse a reflexionar acerca de sus pecados. Meditar puede ser muy bueno. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando se puso a meditar fue cuando tomó la decisión de regresar. Y su padre lo recibió con los brazos abiertos. Ustedes que no quieren dejar su pecado, mediten acerca de las posibles consecuencias. Y Dios quiera que meditando, Dios les conceda que regresen y que busquen a Dios de todo corazón. Dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. David no estaba en su cama. Tal vez Absalón estaba en la cama de David.
Dice, bueno, pues medita estando en tu cama, hijo. Sucede que cuando estamos en la cama, sea en la noche, sea en la mañana, nuestra mente está muy receptiva. Hay ocasiones en que no podemos dormir y que vienen en nuestra mente cosas que hemos hecho, errores que hemos cometido. Nos acordamos de algún texto que hemos aprendido de memoria. Yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 13 años, como 14, yo a menudo meditaba en la noche acerca de Dios. Yo me ponía a pensar si de veras existiría el cielo. Me imaginaba si me fuera derecho, volando, ¿a dónde llegaría? ¿De veras existirá el cielo? El meditar puede ayudarnos mucho. Que Dios nos ayude a todos. Vean el versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Tal vez Absalón ofrecía sacrificios en el templo. Tal vez llevaba su cordero a ser sacrificado. Pero le dice David, lo que debes hacer es ofrecer sacrificios de justicia. Dios no quiere ofrendas. Dios no quiere dinero. Dios no quiere que lleves veladoras, flores. Lo que Dios quiere es que hagas sacrificios, pero de justicia. Apártate del pecado. Sacrificios de justicia podríamos traducirlo como sacrificios de santidad. Ofrécele santidad a Dios. Apártate del pecado. Tal vez él ofrecía sacrificios en el templo, Absalón, pero quería matar a David. Como ofrecería sacrificios, tal vez pensaba que estaba bien, pero él no confiaba en Jehová, confiaba en sus sacrificios. ¿Y cuántos estarán así? Que confían en sus sacrificios, pero no en Jehová. Muchos confían en que tienen una religión, confían en su pastor, en el bautismo, en el reverendo, en las doctrinas, pero no confían en Dios. Lo que Dios quiere es que te apartes del pecado. No quiere Dios simplemente que asistas al culto. No simplemente que leas la Biblia o que ores. Lo que Dios quiere es que te apartes del pecado, que vivas una vida santa y justa. De eso se trata el cristianismo. Dice en el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cuál era el bien de ellos? El trono, eso es lo que querían. ¿Ese era el bien? ¿Cuál era el bien de David? Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ese es el bien para nosotros. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Sí, Absalón y sus amigos allá tenían el vino y tenían el mosto, tenían la comida, tenían la bebida. Y David huyendo, que podía tener estas cosas. Pero vean una cosa, estando huyendo, David estaba alegre. Lo que no podía tener Absalón. Un creyente perseguido, aún con la soga en el cuello, aún al punto de la muerte, puede estar contento. Es increíble. ¿Cuál era el bien de David? El sumo bien de David, pues era Dios. ¿Cuál es el bien del creyente? Es Cristo. Él es el que da alegría a nuestro corazón. Él es el que nos da el gozo y la felicidad que los inconversos no pueden encontrar en estos días, en el baile, en la copa, en las posadas, en el aguinaldo. El gozo de sabernos hijos de Dios, de saber que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Por eso dice aquí, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, que tú estés cerca de nosotros, que tu luz resplandezca. David quería sentir cerca a su Dios, y en medio de la aflicción lo sentía. En medio de la aflicción sentimos más cerca a Dios que cuando tenemos dinero. Porque cuando tenemos la aflicción, clamamos a Dios y sentimos su presencia. Que Dios no nos deje. Que así como no nos dejó en este año que está terminando, que no nos deje en el año que viene. Que su sonrisa nos acompañe. Que no nos quite su bendición. Aquí dice en el 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Aquí cabe otro cela. Vean, al final del 2 hay un cela, al final del 4 otro. Aquí al final del 7 cabe otra, aunque no la haya puesto David.
¿sí? Es mayor la felicidad de los creyentes cuando tienen a Cristo que la de los inconversos, aunque tengan un pavo ahumado o una pierna rellena de nueces y de almendras y de quién sabe qué. Y vean, aquí donde dice David, tú diste alegría a mi corazón, está diciendo esto, digámoslo, antes de que muriera Absalón. ¿Me explico? Siendo perseguido, él era feliz. Qué tremendo que un creyente puede llorar y reír al mismo tiempo. Los impíos, los no convertidos, los no cristianos, se gozan cuando tienen comida en los mejores restaurantes y beben de los mejores vinos. ¿Saben cuánto les cuestan las copas allá en Qatar a los que andan allá en el Mundial? Una copa de vino, $500. De los vinos más caros. Pero una copa, no estoy diciendo una botella, una copa. Y dice en el 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él es nuestro bien, es el bien del creyente. Los inconversos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Es lo que dice al empezar el versículo 6. Pobres, ellos están siempre insatisfechos, inquietos, con el corazón vacío. Caen en el engaño de los mentirosos. Su mismo corazón les engaña. Buscan el bien, pero no saben en dónde está. Buscan lo que les dé alegría a su corazón. Buscan el mariachi. Aún los pentecostales. Por eso les gusta la cumbia cristiana y el rock cristiano. ¿Cuál? Hay evangélicos que oyen música que creen que es cristiana. Cantantes que creen que son cristianos. Oyen música de Nadia, de Nelson Eddy, de María del Sol y de Yuri, de Marcos Witt. Si Marcos Witt es cristiano, yo soy astronauta. Muchos piensan que el dinero es el bien máximo. Eso creería Absalón. ¿De qué sirve tener dinero si no tienes al dueño del dinero? De nada sirve recibir dinero de Dios si antes no lo recibimos a Él. Lo que necesitamos es a Él más que al dinero. Tal vez por eso a muchos Dios no les da dinero, porque Dios quiere hacerles entender que lo que necesitan no es dinero. Cuando tú entiendas que lo que necesitas es a Dios, después de eso te dará el dinero. Pero si tú crees que lo más importante es el dinero, pues andarás detrás del dinero, cuando deberías de andar detrás de Dios. Dice en el versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? Eso es lo que ustedes aman. Cualquier cosa de este mundo es vanidad. Lo que ustedes necesitan es a Cristo. ¿De qué sirve que tengan todo y no tengan a Cristo? Él es lo que ustedes necesitan. Y brincándonos otra vez hasta el versículo 7, ven, ahí pueden ver la diferencia entre un cristiano verdadero y un hipócrita. ¿En dónde encuentra su alegría el cristiano verdadero? En Cristo. Cristo es la alegría de los creyentes verdaderos. Nuestro gozo no está en el hecho de tener una familia, una casa, hijos, dinero en el banco. Nuestra alegría es Cristo. Tenemos lo que ellos no tienen. Va a llegar el día en que todos aquellos que todo lo tienen y que nos compadecen o que se burlan de nosotros, nos van a envidiar. Nos van a mirar llenos de asombro. Nos van a mirar llenos de envidia. Un poquito antes de que Dios los arroje al infierno. Entonces van a entender que perdieron lo más por lo menos. Esto que dice el versículo 8,
Solamente lo puede decir un cristiano sincero. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si no dormimos, porque es posible que un cristiano tenga algo de insomnio, ¿qué importa? Si en nuestro insomnio podemos orar y alabar a Dios. Los creyentes nos acostamos teniendo las promesas de Dios como nuestra almohada. Nos acostamos y nos acordamos que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros, como vimos hace 8 días. Cristo fue a preparar un lugar donde ya no habrá odios ni persecuciones, donde nuestros hijos ya no querrán matarnos. Cristo se acostó, Cristo se durmió, como dice el versículo 8, en la tumba. Pero Él resucitó, porque solamente Jehová le hacía vivir confiado. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, nos vamos a acostar, nos vamos a dormir, pero también resucitaremos. Que Dios nos conceda eso a todos los que estamos aquí. Solamente Dios nos hace vivir confiados. Ay de nosotros si confiáramos en nosotros mismos. Hay una frase que yo les he dicho muchas veces y que se las repito. Me veo a mí mismo y me veo tan lleno de defectos y de errores que me dan ganas de llorar. Pero miro a Cristo y me dan ganas de reír y de gritar y de bailar. Solamente Dios nos hace vivir confiados. ¿En quién confían ustedes? Otra vez les recuerdo, llévense folletos, todavía hay bastantes de la Navidad, ¿o no? Creo que ya no hay. ¿Ya no hay? Uf. Bueno, entonces llévense de otros, porque ahí hay. Sí. Ahí hay muchos folletos para darles a los enfermos. Nosotros nos acostamos con una conciencia tranquila, pero tantos millonarios que todo lo tienen, a lo mejor no pueden dormir ni con sus millones, y aunque se durmieran con una sonrisa en los labios, pobres, no saben que esta noche vienen y les piden su alma. ¿Y todo lo que guardaron, para quién será? Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh, gracias porque Cristo es lo mejor, Él es el bien. Él es el bien, oh Dios. Haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros. Oh, sé tú un Dios cercano. Oh Dios, no nos abandones en estos últimos días del año, así como no nos abandonaste en los primeros. Así como tu gracia nos acompañó, nos siga acompañando, Padre, estos últimos días. Ayuda a nuestros hermanos queridos que están enfermos, que están necesitados, que no tienen un trabajo fijo. Oh Dios, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Capacítanos, Dios, para apartarnos de todo pecado, de toda vanidad, y seas tú nuestra alegría y nuestro gozo hasta el último día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.